Si dormimos hasta tarde y dicen, no, no puedo dormir más tarde, me voy a disciplinar, a las 6 de la mañana me voy a levantar, eso, si usted lo hace todos los días, eso es una disciplina, o sea, es el manejo que nosotros mismos le estamos dando a determinadas cosas. Hay no desayunan, voy a poner ejemplos sencillos. Y el médico le dice, ¿y usted cuántas veces come al día? Dice, no, yo almuerzo nada más. Y entonces le dice el médico, pero es que usted necesita 3 alimentos. Entonces dice, pues ya me tocaría, usted no dice meterme en una disciplina, usted diría, me tocaría acostumbrarme. Entonces, a esas costumbres que nosotros mismos las imponemos en nuestra propia vida, a esas costumbres las llamamos disciplinas. Así mismo es la oración. La oración no es una costumbre, sino que lo vamos a cambiar por esa palabra disciplina, y nosotros mismos tenemos que ponernos esa disciplina. El pastor ni otra persona ni los de intercesión le pueden decir, bueno, usted ore tal día, a tales horas, y usted va a hacerlo así. No, las disciplinas de oración no las debemos de colocar nosotros mismos. ¿Y qué es la oración? La oración es la comunicación de la persona con Dios. Amén. Donde ahí nos comunicamos con Él y Él nos responde. Él da las respuestas, así sea a corto, a largo o a mediano plazo, pero las oraciones bien hechas siempre tienen una respuesta. Gloria a Dios. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo y le da instrucción sobre la oración, le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? Es un ruego que se hace por determinada cosa. Habla también de oraciones. O sea, la rogativa es diferente a la oración. Porque yo ruego por algo y ruego por algo y ruego por algo. Eso es un ruego. Es un favor que le estoy pidiendo al Señor que me haga. La oración es ya lo que entra a ser mi comunión personal con el Señor, donde yo me puedo internar con Él y hablarle muchas cosas y decirle, Señor, yo necesito tener buena comunicación contigo, mire tal cosa, tal otra, esto y aquello. Eso ya entra a la oración. Gloria a Dios. Y peticiones y acciones de gracias, porque tenemos que pedir, pero también dar gracias por lo que recibimos. O sea, son varias acciones que se pueden separar la una de la otra. Dice, de peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y hay que dar gracias por los buenos no más. ¿Ustedes qué dicen? Por todos, porque las personas que nos hacen sufrir, esas personas se tornan en bendición para nosotros, porque nos hacen ir a la presencia de Dios. Hablaba con una esposa del pastor que anda en muchas dificultades y me decía, la verdad que estos días estamos metidos todos en mi casa, estamos metidos en Dios, en oración, o sea, por las personas que los afligieron, entonces ellos antes están metidos en oración. Por eso es que Pablo está diciéndole a la iglesia, Timoteo está hablando y diciendo que para que hay que orar por los hombres que están en eminencia. Miren, hermanos, que nosotros decimos,
ese hombre no vale nada, ese hombre no vale la pena o tal cosa, y creemos que no hay que orar, pero por lo bueno y por lo malo debemos orar. Por lo bueno y por lo malo, por las cosas que nos hagan en contra, que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, hay que orar a Dios por esas personas. Por eso dice que hay que orar sin ira y sin contienda. Hay que levantar las manos sin ira y sin contienda. Usted dice, pero si es que me la hicieron, ¿cómo me voy a arrodillar y no voy a tener ira con esa persona? ¿Cuántos no hemos experimentado un momento de ira en la vida cristiana? Todos lo hemos experimentado. Amén. Porque si usted no lo ha experimentado, entonces usted no es humano. Porque todos hemos experimentado un momento de ira. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que hay que calmarnos, que hay que ponernos en la presencia de Dios, que hay que decirle, Señor, mire esta emoción tan fuerte que tengo. Porque la ira es una emoción que se expresa por el enojo, la rabia, el resentimiento. Así, de esas tres formas se expresa la ira. Resentimiento, que cualquiera le hizo la ira en cualquier momento y ya entonces si él va por este pasillo, ella se viene por este. ¿Qué hay ahí? Resentimiento. Y nos arrodillamos a orar sin arreglar ese problema. Hermanos, la ira es una emoción tan fuerte que a más de afectar nuestra comunión con Dios, a más de afectar nuestra armonía con Dios, de, digámoslo así, de contristar el Espíritu Santo en nuestra vida, físicamente también nos trae problemas. En medio, acordémonos de una ira que nos hayan hecho dar. Hermanos, y cómo el corazón se acelera, ¿cierto? De una, en el momento que nos hacen dar la impaciencia, por no decirle ira, decimos, no me hicieron dar una impaciencia, llamemos las cosas por su nombre, me hicieron dar una ira. Y entonces, en ese momento de ira, uno siente que el corazón se acelera, la taquicardia como que se hace fuerte y parece ser que pudiéramos hasta llegar a convulsionar en medio de una ira. Podemos llegar a convulsionar, sí, Señor. Porque la presión sanguínea se acelera y cuando sentimos que el corazón palpita es porque la sangre ha cogido un ritmo más rápido en nosotros, ha llegado hasta lo más cercano de nuestro cerebro, ha embotado nuestra mente y entonces no nos deja reaccionar. Y en medio de una ira podemos perder la vida cristiana. ¿Ustedes no creen eso? Sí, Señor. Porque en medio de una ira el viejo hombre acude. Claro, él dice, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, entonces lo hace que empuñe las manos. Lo hace que suelte palabras. Que hasta palabras soeces se pueden salir. Pero tenemos que aprender a tener un dominio propio. Hay que aprender a tener dominio propio. A mí un día, por cualquier cosa no familiar, sino con otros hermanos, no,
ese momento quiere como hacer y decir, y sabe que nos agrava más hoy los problemas en medio de la ira, el tal celular. Porque ahora años nos daba ira y cuando nos volvemos a encontrar con la persona ya eso había pasado. Pero ahora, eso rapidito buscamos el número y seguimos la pelea por teléfono. Hermanos, hasta el celular hay que controlar en medio de una ira. Porque dice, es que eso pasó así, y yo le aclaro, y yo esto, y bueno, y se acaloran el uno a un lado y el otro al otro. Entonces lo mejor que hacer es, en medio de esa ira, dejar el celular por allá quieto. Si es posible, apáguelo. Porque en ese momento no le conviene. Porque vaya pues arrodíllese usted con ese corazón tan acelerado. No, se tiene que acostar sin orar. O se tiene que quedar sin orar todos los días mientras se apacigua. Pero hay otros que no se apaciguan, sino que le dan el paso siguiente al enojo. Cuando lo vea, le hago mala cara. Y aunque no lo programe, si la ira todavía está ahí evolucionando, si la ira está evolucionando, entonces rapiditamente la ira crea el enojo de no volverle a hablar o de hacerle cualquier desplante, o mejor no ir al culto hasta que no se le pase la ira, pero a usted no se le va a pasar la ira. Eso se le está convirtiendo en una raíz de amargura. ¿Y qué dice la Biblia? Que no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Hermano, el círculo familiar. Yo digo, si yo voy por la calle y guárdenos el Señor, atropellamos una persona que parece ser que apareció sola en la calle, que no tiene familia, está ahí solo, siempre lo vemos ahí solo, pero atropéllelo. Y verá que ahí sí sale la familia. Uno tiene un problema con una persona en la iglesia y vaya pues encuéntrese al papá, a la mamá, al tío, al esposo, a sus cuñados, etc. Y verá que todos le están haciendo mala cara. ¿O no es así? Por eso es que es tan peligroso, porque cuando yo me meto con una persona, no me estoy metiendo con una sola, sino que me estoy metiendo con un círculo familiar. Con un círculo familiar, y uno ahí es donde las cosas van creciendo, brota la raíz de amargura y por esa raíz de amargura muchos entran a ser contaminados. Porque a mi hijo o a mi cuñado o a mi tío que no le hicieron nada, entonces tiene ira por lo que yo le hice, y sin hacerle nada a los demás, ahí tengo mis enemigos. La ira da como fruto lo que es el enojo, la rabia y el resentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Usted dirá, pero hermanos, es que somos humanos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y en el versículo que estábamos leyendo, la Biblia dice que levantando manos santas sin ira y sin contienda. Sin ira y sin contienda. ¿Y cómo hacemos para que no haya ira? Saben que la ira está agrupada, forma parte, la ira y la contienda forma parte de las obras de la carne. Y si lo vemos en Gálatas 5, allí
vamos a ver cómo en el versículo 20 está hablando de idolatría, de hechicería, está hablando de las obras de la carne, de las enemistades, de los pleitos, de los celos y de las iras y qué, y de las contiendas. Y de eso es que Pablo le dice a Timoteo que debe de curarse, debe de sanarse. ¿Y cómo se sanan estas dos partes tan importantes que entran a dañarnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente? ¿Cómo nos sanamos de esto? Viviendo en el Espíritu. Usted dice, pero ¿cómo vivimos en el Espíritu? Ahí tenemos en el versículo 18, a ver, ¿cuál versículo es? En las obras del Espíritu, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El 22 dice, más el fruto del Espíritu, o sea, lo que tenemos que buscar es tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si nos metemos primeramente en Dios, antes de orar por otras cosas y decirle, Señor, yo necesito crucificar esta carne contigo. Algunos dicen, es que yo vengo de familia rencorosa. Señor bendito, no podemos decir que nosotros ya pertenecemos a una generación rencorosa. Nosotros ya somos de otra generación, de otra naturaleza, que es la que el Señor nos ha impartido por el poder de su Espíritu Santo, y no podemos darle la victoria al diablo, sino que tenemos que decirle, Señor, sáname interiormente. Necesitamos sanidad interior para que podamos perdonar aunque nos hayan ofendido. Usted dice, es que yo perdono, pero no olvido. Hermanos, nosotros debemos de llegar por la gracia y la misericordia de Dios y sabiendo que fuimos engendrados no de carne ni sangre, sino por el Espíritu de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios. Nosotros debemos de saber que de la manera que Cristo nos perdonó, debemos de perdonar nuestras ofensas los unos a los otros. Y que no olvido, lógico, si yo hace unos 20 años aproximadamente tengo una cicatriz en este pie, porque un pastor que en ese tiempo lo tenía trabajando y que ahora es pastor, él tiró un carro fuertemente de esos de balinera y me aporrió. Y yo digo, yo recuerdo quién me proporcionó esto. Yo recuerdo cómo fue. Cada que me miro veo como la escena, pero no me duele, porque eso ya está sano. ¿Ah? No, es que yo nunca tuve rencor con él. Estoy hablando de cómo las heridas se sanan. Y ya recordamos el episodio, pero ya no nos duele. Eso es perdonar y vivir en el Espíritu. No nos engañemos, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también se
hablar con esa persona. Perdona, pero no olvida. Y si lo recuerda todavía con dolor. Si nosotros recordamos con dolor lo que nos hicieron, si usted es intercesor, hermano, salga un poquitico de allí y métase primero a sanarse usted. Si no nos sanamos, si no empezamos por dejar crucificada con Cristo la carne, las pasiones, los deseos, porque eso es una emoción demasiado fuerte. Si no la podemos crucificar con Cristo, hermano, no hay nada. Así usted ore mucho, pero las oraciones tendrán estorbo. Las oraciones tendrán estorbo. Muy rico y ojalá, y es que debiéramos de ser todos intercesores. Pero, ¿cómo estamos? Entre las instrucciones que estábamos leyendo acerca de la oración, la Biblia dice, Pablo dice, quiero. Y si Pablo quiere, cuanto más el Señor quiere. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, o sea, ese es el sentir. Que oremos en todo lugar levantando manos santas, pero ¿sin qué? Sin ira ni contienda. No se siente en una casa a recordar lo que le hicieron ahora 5 años porque la herida vuelve y brota. Porque usted empieza como a supurar espiritualmente, empiezan como las cosas a venirse. No, lo que pasó hay que dejarlo en el pasado. Lo que pasó, pasó, así nos hayan hecho unas muy grandes. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes los unos para con los otros. Una vez una hermana me decía, hablando del esposo, pues que se la hizo como llamamos nosotros. Y entonces le dije yo, ¿y cómo van las cosas? Y dice, no, yo ya lo perdoné a él. Por ahí me llama a que le lleve almuerzo o que si puede almorzar en la casa, pero no, él que se buscó el problema, que mire cómo lo soluciona. Le dije yo, qué pena con usted, hermano. Pero eso es engañarse usted misma solo hablando de perdón sin acciones. Porque es que cuando uno perdona, actúa favorablemente. Claro, pues yo le dije a ella, yo no le digo que se vuelva a vivir con él. Pero si tu enemigo tuviere hambre, amén, amén. Hombre, ascuas de fuego se le amontonan sobre esa cabeza, dice la Biblia. Y la Biblia dice que le dejemos todas las cosas, que no nos venguemos nosotros mismos. Porque cuando nosotros tomamos venganza, el Señor se queda quieto. Pero cuando nosotros dejamos las cosas al Señor, el Señor se encarga de ellas. Romanos 12:19, y ya con esto voy terminando porque no me vayan a acosar de pronto, pero quiero decirles que pues de pronto, ¿no? Existe la posibilidad. A ver, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, léanlo todos con alta voz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sabiendo que Él saca la cara por nosotros, sabiendo que Él se encarga
labios. ¿Por qué nosotros nos ponemos a meternos en un plan que no nos corresponde, que es cargar ira, amarguras, enojos, cosas en nuestro corazón que nos están estorbando la comunión con Dios? Y nos arrodillamos y así nos quedamos dormidos, nos arrodillamos y no le encontramos ni sal ni dulce a ese momento. ¿Por qué? Porque hay cosas guardadas en el corazón y usted se arrodilla a orar con algo guardado que lo esté molestando. Y claro, el diablo cuando usted se arrodilla se lo acomoda y no lo deja orar. Y así es como el diablo va ganando ventaja. Pero hay que decir, hay poder en el nombre de Dios. Yo estaba escuchando uno de los mensajes que decía que el Señor nos entregó un diablo vencido. Nosotros somos los que tenemos que luchar con nuestras emociones y ponerlas a los pies del Señor. Amén. Entonces, hermano y hermanas, si usted viene de una familia de resentimiento, la Biblia dice, ahora pues, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos, como les decía una vez, una genética totalmente puesta del cielo y no tenemos por qué ser vengativos. Amén, Creemos amén. que el Señor nos sacará adelante. Dios le bendiga. Aleluya.